A continuación, Monseñor Salvador González Morales, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, nos expondrá la conferencia Educación, Cultura y Filosofía como sabiduría en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Sus datos son los siguientes. Nació en la Ciudad de México el 20 de diciembre de 1971. Fue ordenado presbítero el 18 de mayo de 2002. Secretario general del Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos de 2004 a 2007, periodo en el que también se desempeñó como prefecto de disciplina del tercer grado de Filosofía en el Seminario Conciliar de México. De 2007 a 2011 ocupó el cargo de vicerrector del Seminario Conciliar de México, Casa Tlalpan, y posteriormente de 2011 a 2014. Es doctor en Filosofía. En 2017 comenzó a desempeñarse como titular del segundo decanato de la octava vicaría episcopal y desde agosto de 2018 como párroco in solidum en la unidad pastoral San Bernardino de Siena. De 2012 a 2014 también fue coordinador de la licenciatura en Teología y Cultura Guadalupana de la Universidad Pontificia de México, con sede en la Basílica, y entre 2014 y 2016 coordinador de la Maestría en Filosofía de la Universidad Católica Lumen Gentium. El 16 de febrero de 2019, el Papa Francisco lo designó como obispo auxiliar para la Arquidiócesis Primada de México. Recibe la ordenación episcopal el 25 de marzo del 2019. Funge como vicario general y moderador de la curia y acompaña al Cabildo Metropolitano de la Catedral de México a nombre del Arzobispo Primado de México. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación, señor Eduardo, para estar aquí a través de mi querido maestro, Padre Erasmo. Señor Lucio, muy buenas tardes. Gracias. Gracias, hermanos obispos, hermanos sacerdotes, autoridades civiles, fieles laicos. Esta ocasión de celebrar juntos 25 años de una iglesia particular y en este marco, con alguna reflexión, es ciertamente un privilegio. Para esta ocasión quisiera discurrir brevemente acerca de la importancia de la educación, de la cultura y la filosofía. Pues como ya hemos escuchado, ellas cambian la vida, nos cambian la vida. ¿Para qué necesitamos los conocimientos que ellas nos dan si no es, por ejemplo, para reconstruir con eso nuestra nación ante los dramáticos acontecimientos de violencia que diariamente padecemos? Debemos valorar cómo es que por el aprendizaje podríamos lograr hacernos más reflexivos, más conscientes y por ende más responsables. Entonces sentiríamos la obligación de rendir cuentas de lo que estudiamos, de lo que oramos, de lo que asimilamos, expresamos y vivimos. En consecuencia, solo quisiera sondear someramente estas disciplinas apenas mencionadas todavía a la luz de las 4 distinciones que el querido Papa Francisco nos ha legado en Evangelii Gaudium, quizá, como lo hemos podido vivir, su texto programático, con las cuales él argumenta y se puede construir una fraternidad con justicia y con paz. Repasemos según su enseñanza. Primero, que el tiempo es superior al espacio, y relacionémoslo con la educación. Después, que la unidad prevalece sobre el conflicto, y miremoslo como un ideal cultural.
En tercer lugar, que la realidad es más importante que la idea. En esto podría referirse a la filosofía. Y a modo de conclusión, que el todo es superior a la parte. ¿Acaso en eso consista la sabiduría? Cada papa, aún con su peculiar personalidad, estilo, formación, intuiciones y opciones, intenta transmitir continuidad y estabilidad. Y si bien ya nos estamos empapando del nuevo magisterio pontificio, recordemos que la tradición no es estática, que admite creatividad en la unidad, pluriformidad y sinfonía. Por eso el Santo Padre León XIV ya anticipó desde sus primeras intervenciones que, a su parecer, en Evangelii Gaudium el Papa Francisco realizó una gran actualización del Concilio Vaticano II, dejando una preciosa herencia a la que él mismo siempre se ha plenamente adherido. Por eso aún deseo revisar con ustedes algo del fecundo pensamiento del Papa Francisco, pues incluso recientemente solo se resalta a sus predecesores como colosales. Sin embargo, son tan vastas las aportaciones del propio Papa Francisco que él mismo podría también ser llamado con ellos grande, magno. Y me interesa que lo apreciemos aquí, justamente en este contexto académico donde la fe impulsa el pensamiento, pues el Papa Francisco, además de haber sido un gran director espiritual, un interlocutor universal, el párroco del mundo, fue respetado hasta por extraños, pues lo entendían como un pensador original que asumía llanamente el Evangelio, sin filtros ni glosas, y ciertamente nos obsequió diversos criterios en los que siempre podremos abrevar. Y es que, por su talante humilde y dicharachero, podríamos decirlo así, hay quien ha supuesto que él no tenía mucha formación intelectual, que era un improvisado, confuso y arbitrario. Entonces siempre es conveniente acordarnos que él fue nada menos un dedicado estudioso de Hegel, pero su preocupación pastoral le motivaba a integrar y sintetizar en estos razonamientos igualmente conceptos teológicos. Podríamos rastrear seminalmente en Romano Guardini, Gastón Fessard, Maurice Blondel, Amalia Podetti, Augusto Noce o Méthode Ferrer. Las categorías de oposición y contraste de la llamada antropología de la polaridad que ahora brevemente les he propuesto atender y que Francisco usó para analizar la realidad y ofrecer guías hermenéuticas de acción, las cuales además son filosóficamente relevantes. Con todo, él indica que estas claves podrían vislumbrarse incluso a partir de la doctrina social de la Iglesia. Es que él fue capaz de mirar más allá de las hegelianas síntesis dialécticas que concluyen por la oposición de adversos. No le satisfizo semejante desenlace. Prefirió ver simetría y complementariedad, más que contienda y antinomia. Advirtió la polaridad, pero no fomentó la polarización. Diría que más bien ha dejado que la fe iluminara su razón y que el misterio de la encarnación, la concreción de la misericordia, le posibilitó apreciar algo valioso en esos postulados de la modernidad. Él creyó en la viabilidad de un mutuo enriquecimiento verdaderamente dialogal, en lugar de una recapitulación sumaria, de una conquista final, de una solución que concluye con un avasallamiento. Él quiso mostrarnos cuánto necesitamos tener el pensamiento abierto, incompleto, para conservar la sensibilidad de buscar puentes y propiciar así encuentros. Paralelamente, mirando estas cuestiones, pretendo inquietarles cómo es que la especulación del Papa Bergoglio resuena de una manera existencial o vivencial. Ustedes pueden hallar diversos enfoques por explorar, aunque ya habrán adivinado
El itinerario que pretendo seguir lo hago explícito por si les resulta útil, para evidenciar lo que estoy intentando aterrizar. Para comenzar, al tener el honor de ser convidado a estar aquí con ustedes, percibí qué panorama teníamos. Comparé, contrasté, hice una conjetura inicial y aventuré una hipótesis, tratando de relacionar de alguna forma los temas. Así, ratifiqué mi convicción sobre el precioso autor a través del cual convenía mirar estas tramas. Y finalmente, quise ceñirme sobre todo a un documento, Evangelii Gaudium. En otras palabras, detecté un problema. Por un lado, nuestra urgente necesidad de hallar elementos para concebirnos como hermanos, y por otro, las furiosas críticas al papado de Francisco. Después, traté de buscar una solución. Por un lado, hacer recordar que la fraternidad era una de sus preocupaciones fundamentales, y por otra, divulgar la formación intelectual del Papa Bergoglio. Luego probé por dónde se podría llegar a alguna luz. Miré las repercusiones integrales de su experiencia vital y me aventuré a explorarla. Supuse que su asunción de la hermenéutica de la contraposición radica también en que acaso la contemplación del misterio de la encarnación le permite aviar un diálogo verdaderamente sediento de fraternidad. Puse, por más apasionante que nos resulte la teoría, parece que ahora vivimos una emergencia de filosofía social. El asunto es complejo. ¿Cómo escapar de la ideología? ¿Cómo no caer inmediatamente de nuevo en la misma polarización que anhelamos superar? ¿Cómo no encerrarnos en las soluciones que propone la izquierda o la derecha, en el moralismo o en la mundanidad espiritual? ¿Cómo construir la plataforma que privilegie la escucha empática para disponer una dinámica de sinodalidad? Por eso debemos consultar al Papa Francisco, pues ha resultado un verdadero maestro en lograr aplicar sus observaciones e intuiciones. Por lo demás, no olvidemos que Francisco era un jesuita, es decir, para Ignacio de Loyola el discernimiento es más que un método o un estilo de vida, es un hábito. Implica circunspección, observación, conocimiento y voluntad, así como docilidad a la gracia. Es una actitud espiritual con implicaciones filosóficas, y podemos notar cómo Francisco mismo lo practicaba y nos ha intimado incansablemente a emplearlo. Eso le permitió ser libre, ofrecer esa parresía, ese arrojo, esa osadía o decisión sólidamente espiritual que a tantos desconcertó y hasta escandalizó. Y simultáneamente alcanzó una sabia ecuanimidad, mansedumbre, unidos impiden caer en alguno de estos dos extremos. Uno, que los ciudadanos vivan en un universalismo abstracto y globalizante, admirando los fuegos artificiales del mundo, que es de otros, con la boca abierta y aplausos programados. Otro, que se conviertan en un museo folclórico de ermitaños localistas, condenados a repetir siempre lo mismo, incapaces de dejarse interpelar por el diferente y de valorar la belleza que Dios derrama fuera de sus límites. Así concluimos enunciando que el todo es más que las partes, también es más que la mera suma de ellas. Entonces, no hay que obsesionarse demasiado por cuestiones limitadas y particulares. Siempre hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos beneficiará a todos. Pero hay que hacerlo sin evadirse, sin desarraigos. Es necesario hundir las raíces en la tierra fértil y en la historia del propio lugar, que es un don de Dios. Se trabaja en lo pequeño, en lo cercano, pero con una perspectiva más amplia. Del mismo modo,
Una persona que conserva su peculiaridad personal y no esconde su identidad, cuando integra cordialmente una comunidad, no se anula, sino que recibe siempre nuevos estímulos que su propio desarrollo. No es ni la esfera global que anula, ni la parcialidad aislada que estabiliza. Es que el modelo no es la esfera, que no es superior a las partes, donde cada punto es equidistante del centro y no hay diferencias entre unos y otros. El modelo es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad. Tanto la acción pastoral como la acción política procuran recoger en ese poliedro lo mejor de cada uno. Allí entran los pobres con su cultura, sus proyectos, sus propias potencialidades. Aún las personas que puedan ser cuestionadas por sus errores tienen algo que aportar que no debe perderse. Es la conjunción de los pueblos que en el orden universal conservan su propia peculiaridad. Es la totalidad de las personas en una sociedad que busca un bien común que verdaderamente incorpora a todos. Y a los cristianos, este principio nos habla también de la totalidad o integridad del Evangelio, que la Iglesia nos transmite y nos envía a predicar. Su riqueza plena incorpora a los académicos y a los obreros, a los empresarios y a los artistas, a todos. De este modo, la mística popular acoge el Evangelio entero y lo encarna en expresiones de oración, de fraternidad, de justicia, de lucha y de fiesta. Puesto que la buena noticia es la alegría de un padre que no quiere que se pierda ninguno de sus pequeñitos. Así brota la alegría que el buen pastor que encuentra la oveja perdida y la reintegra a su rebaño. En efecto, el Evangelio es levadura que fermenta toda la masa y ciudad que brilla en lo alto del monte, iluminando a todos los pueblos. Por ello, tiene un criterio de totalidad que le es inherente. No termina de ser buena noticia hasta que no es anunciado a todos, hasta que no fecunda y sana todas las dimensiones del hombre y hasta que no integra a todos los hombres en la mesa del reino. El todo es superior a la parte. Luego, la evangelización implica un camino de diálogo. Para la Iglesia en este tiempo hay particularmente 3 campos de diálogo en los cuales debe estar presente para cumplir un servicio en favor del pleno desarrollo del ser humano y procurar el bien común. El diálogo con los estados, con la sociedad, que incluye el diálogo con las culturas y con las ciencias, y con otros creyentes que no forman parte de la Iglesia Católica. Esto va más allá de la razón humana, pero también tiene un significado que puede enriquecer a los que no creen e invita a la propia razón a ampliar sus perspectivas. Para ello, necesitamos diseñar una educación, una cultura, una filosofía que privilegie el diálogo como forma de encuentro, de búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la preocupación por una sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones. El autor principal, el sujeto histórico de este proceso, es la gente y su cultura. No es una clase, una fracción, un grupo, una élite. No es un proyecto de unos pocos para una minoría ilustrada o testimonial que se apropie de un sentimiento colectivo. Se trata de un acuerdo para vivir juntos, de un pacto social, educativo, cultural, filosófico y sapiencial. Sin duda, hemos visto cómo el Papa Francisco ha sido un testigo, pues él mismo hizo lo que dijo que hiciéramos. ¿Qué sucedería si lo imitáramos, si nos dejáramos contagiar por su propio ejemplo? ¿Qué nuevas ideas nos siguen suscitando? Qué bien se aplicó en él la sabiduría de Dios. Lo hizo sufrir con la conducta que le impuso y lo puso a prueba con sus órdenes. Pero una vez que la aceptó de corazón,
la sabiduría lo condujo gozoso por el camino recto y le reveló sus secretos. Pues los que sirven a la sabiduría sirven al Señor. Quien la escucha juzga con rectitud. Quien le hace caso vive tranquilo. El que confía en ella llega a poseerla y la deja en herencia a sus descendientes. Quiera el trono de la sabiduría alcanzarnos, ser dignos de alcanzar y de comunicar esta sabiduría. Muchas gracias.